Buenos días o buenas tardes, bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy, pues debido a las fechas, porque pues ya hoy se acerca el 15 de septiembre, aquí en México, vamos a hablar sobre la Guerra de Independencia de México. Pensé en hacer un capítulo breve que abarcara toda la Guerra de Independencia, pero fue prácticamente imposible. Así que voy a realizar 5 cápsulas y de todas maneras no van a abarcar, yo creo que ni el 20% de lo que fue la Guerra de Independencia, pero sí nos puede dar una visión, ¿no? de qué fue la Guerra de Independencia, qué es lo que celebramos cada 16 de septiembre. Esta primera cápsula simplemente voy a tratar los antecedentes y ya en las posteriores entraremos al levantamiento del cura Hidalgo y luego pues, Morelos, luego pues, algunos insurgentes que quedaron, Francisco Javier Mina, la culminación con Agustín de Iturbide y pues en un último capítulo hablaré de las consecuencias, el resultado, ¿no? de esta guerra de independencia. Entonces bueno, para empezar, y bueno, si tienen la oportunidad de ver este video, no nada más escucharlo, van a ver un par de mapas, ¿no? donde se muestra la extensión del virreinato de la Nueva España. Para empezar, cuando Cortés llegó a América, él no conquistó México, ¿sí? México no existía, ¿sí? Hay que dejar eso en claro. Cuando nos separamos de España, tampoco existía México, lo que existía era el virreinato de la Nueva España. Y si ustedes ven los mapas que les pongo, pues el virreinato de la Nueva España llegaba al norte hasta casi la mitad de Estados Unidos, hacia el norte, ya tocaba Canadá, por el lado de Vancouver, incluso se podría alegar que incluso hasta Alaska, ¿no? Aunque bueno, ahí había una competencia con los rusos, con los zares, sobre quién dominaba esa región. También el virreinato incluía la Florida, que bueno, estaba partida o no separada del virreinato porque ahí estaba la Luisiana francesa. Y también el virreinato incluía a Cuba, Puerto Rico, algunas islas ahí del Caribe, y políticamente incluso las Filipinas pues dependían del virreinato de la Nueva España, y hacia el sur llegábamos hasta Centroamérica, casi hasta Nicaragua, Panamá. Entonces bueno, esa era la extensión del virreinato de la Nueva España. Dado que era un territorio enorme y la actividad económica y política estaba más centrada en el área del centro, del Bajío, donde había minas, ¿no? En Taxco, en Zacatecas, en Guanajuato. Entonces el norte del virreinato de la Nueva España estaba escasamente poblado, había muy poca presencia española y bueno, eso a lo largo del tiempo tendría sus consecuencias, porque todo ese territorio inexplorado en su mayoría y poco habitado, pues sería la tentación por un lado para los zares rusos de seguir bajando de Alaska, y para los Estados Unidos de Norteamérica, esas 13 colonias que se independizan en 1776 me parece, no me acuerdo bien. Y bueno, todo ese territorio del norte que en teoría era de la Nueva España, era de la corona española, pues eran una tentación para estas potencias. Y bueno, pues ya lo vimos históricamente, finalmente no serían arrebatadas, ¿no? Pero bueno, esa era la situación en el norte. Hay que mencionar que por las fechas de los movimientos de independencia en la América hispana, hubo algunos breves intentos durante los 300 años de colonia, pero en realidad por ahí del 1750 en adelante, y más con la aparición de Napoleón y sus ideas liberales en Europa, aunque eran ideas porque pues Napoleón no fue más que un conquistador y un emperador, ¿no? Pero bueno,
las ideas liberales que surgían en Francia y que se iban difundiendo, pues eventualmente también llegaron a México, aunque la corona española y la iglesia española hacían todos los intentos para impedir que esas ideas, esos libros llegaran a sus colonias. Pues bueno, los libros acababan llegando de contrabando y las clases altas de la Nueva España se iban empapando de estas nuevas ideas que a final de cuentas germinaron en la independencia de toda Hispanoamérica. Entonces, bueno, tenemos que ver un territorio muy extenso, la Nueva España, que había movimientos de cambio en Europa, y pues en ese momento Europa pues era quien dominaba América, particularmente en España. Digo, si era un imperio, bueno, España ya era un imperio decadente, y a eso hay que agregarle que el rey en ese momento pues no era el mejor de los reyes. Carlos IV y su hijo Fernando VII se vieron atrapados en las guerras napoleónicas, y esa inestabilidad y ese caos que había en España pues también repercutió en que su control sobre sus colonias americanas se fuera debilitando y se pudiera propiciar un movimiento de independencia. También hay que agregar, poca gente lo conoce, en el virreinato de la Nueva España había un sistema de castas. Así, lo muy básico era, pues estaban los peninsulares, que eran españoles nacidos en España que venían a América y pues generalmente tenían los mejores puestos, ¿no? Luego venían los criollos, que eran hijos de españoles pero que ya habían nacido en el virreinato, y por increíble que parezca pues tenían menos derechos que los peninsulares. Luego venía pues una gran cantidad de mestizos, que eran mezcla de peninsulares o de criollos con indígenas. Había mulatos, que eran mezcla de peninsulares o criollos con negros, y estaban los indígenas, ¿no? Los pocos que sobrevivieron, ¿no? Pero bueno, esa era a grandes rasgos. A final de cuentas, en esos 300 años de colonia se fue instituyendo un sistema de castas donde se iba, dependiendo del origen de tu padre y de tu madre, pues pertenecías a cierta casta, la cual tenía un nombre. ¿Y por qué era esto importante? Porque al final de cuentas, dependiendo de tu casta, eran los derechos que tenías, ¿no? A qué trabajos podías acceder, a cuáles no, qué impuestos tenías que pagar, cuáles no. Cosas tan sencillas y tan importantes como si podías poseer un caballo o no. Y bueno, este sistema de castas era obviamente muy injusto y pues provocaba mucho enojo, mucha inestabilidad social. Nada más para que tengan un ejemplo, y ya se van a tener que escuchar este video varias veces, ¿no? O lo pueden consultar en algún libro, ¿no? Les voy a mencionar ahorita las castas que había en el virreinato, ¿no? Entonces teníamos a los criollos, que eran europeos que habían nacido en América. Teníamos a los mestizos, que eran mezcla de español e indígena. Luego teníamos al castizo cuatralbo o cuarterón de mestizo, que era español con mestizo. Luego teníamos al español, no al peninsular, al español, que era la mezcla de castizo con español. Teníamos al sambo o jarocho, que era indígena con negro, al sambo prieto, que era negro con sambo, al mulato, que era español con negro, al morisco, que es muy diferente a los moros de España. El morisco o cuarterón de mulata era mulato con español. Teníamos al albino u octavón, que era español con morisco. Teníamos al salta atrás o salta para atrás, que era albino con español. El apiñonado, que era mestizo con mulato. El cholo, coyote o meslindio, que era indígena con mestizo. Al chino, que era mulato con indígena. El galfarro, que era mulato con negro. El arnizo, que era español con cholo. El arnizo ya se los dije. El chamizo, que era coyote con indígena, sí, así como suena.
el coyote mestizo, que era chamizo con mestizo, estaba el cambujo, que era chino con indígena, el lobo, que era saltatrás con mulato, el jíbaro, que era lobo con chino, el albarazado, que era jíbaro con mulato, el cambujo, que era albarazado con negro, el zambaigo, que era cambujo con indígena, el campamulato, que era zambaigo con lobo, el tente en el aire, así se le decía tente en el aire, era campamulato con cambujo, el no te entiendo, que era tente en el aire con mulata, y el tornatrás, que es no te entiendo con india. Entonces, nada más imagínense la gran cantidad de castas que había, la gran cantidad de mezclas, y pues esa necesidad de la autoridad de clasificarlos a todos, ¿no? En lugar de simplemente decir que somos mestizos, ¿no? Y como les mencionaba, la casta a la que pertenecieras determinaba más o menos los derechos y tu lugar en la sociedad. Obviamente, pues como siempre se ha hecho en todo el mundo, y bueno, en México más, bueno, no sé si más, pero en México mucho, también se podía hacer trampa. O sea, tú podías, al llevar a tu hijo al registro, pues pagar la famosa mordida, y entonces podías tú elevar, ¿no?, la casta de tu hijo, ¿no? Un ejemplo típico de esto fue el cura Morelos. El cura Morelos, que tomó la estafeta del cura Hidalgo, evidentemente era mulato, ¿no? Digo, hasta sus rasgos lo delataban. Sin embargo, sus padres pagaron una mordida para que se le registrara como español y entonces tuviera más oportunidades en la vida y pudiera estudiar en el seminario y pudiera poseer caballos y mulas, porque hubo un tiempo en que Morelos se dedicó al negocio, ¿no?, de llevar bienes de un lado a otro con su recua de mulas, ¿no? Entonces, bueno, todo este sistema de castas, en lugar de propiciar la unión en el virreinato, pues provocaba muchas fricciones, ¿no?, y muchas injusticias. También hay que señalar que los criollos, que eran hijos de españoles pero ya nacidos en América, se sentían ofendidos, se sentían desplazados porque no tenían los mismos privilegios que los peninsulares. No entendían por qué, si eran hijos de españoles, pero la única diferencia es que habían nacido acá en América, por qué no podían tener los mismos derechos que los peninsulares. Entonces, bueno, por un lado tenemos a la población general que resentía este sistema de castas y todo el sistema en general, el sistema económico, político, social, pero dentro de las clases altas, incluso entre las dos clases más altas que eran los peninsulares y los criollos, también había muchas fricciones porque los criollos se sentían desplazados por los peninsulares, ¿no? Entonces, bueno, ese era también un foco o un caldo de cultivo para lograr una independencia. Luego también hay que agregar que los peninsulares, o sea, los españoles que habían nacido en España y que venían al virreinato de la Nueva España, en realidad no venían con la idea de forjar un país, ¿no? Algo distinto a lo que sucedió en las 13 colonias norteamericanas. Por lo general, sin decir que todos, pues los peninsulares veían la oportunidad de venir a América como la oportunidad de enriquecerse y regresarse a España a pasar sus últimos años y poder presumir que habían venido a las Américas, que habían conseguido gloria y fortuna y regresaban a su tierra natal, ¿no?, a morir allá. Entonces, durante 300 años, en lugar de preocuparse por forjar un país viable, un país productivo, pues los peninsulares más bien venían a saquear, ¿no?, a hacer negocio para poderse regresar a España, ¿no?, y morir con gloria y con fortuna, ¿no? También hay que señalar que se nos dice, ¿no?, o celebramos el 16 de septiembre o el 15 de septiembre la Guerra de Independencia, pero pocas veces nos mencionan que fue una guerra que duró 11 años, ¿no? Si seguimos el discurso oficial, tal parece ser que se levantó el cura Miguel Hidalgo y ya, empezó la independencia y todo el mundo se levantó y ya logramos la independencia.
La realidad es que fue una guerra que duró 11 años, lo cual es mucho tiempo, y en realidad la consumación de la independencia se dio hasta el 27 de septiembre de 1821, 11 años después. Y a diferencia de lo que nos han vendido en la versión oficial, ¿no? O en la versión de la SEP, no fue una guerra pareja, o sea, no fueron 11 años de guerra continuos, no fue los insurgentes los que se rebelaban, no estaban directamente conectados, o sea, no seguían todos un mismo plan y cuando moría uno, pues otro tomaba su lugar, sino en realidad fueron distintos movimientos, el Cura Hidalgo, sí un poco ligado al de Morelos, pero había diferencias. Luego hubo un paréntesis donde vino una expedición a cargo de Francisco Javier Mina, un español, un navarro, y bueno, que fracasó. Luego estuvieron insurgentes como Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, que prácticamente lucharon una guerra de guerrillas, ¿no? Muy distinta a la guerra que inició el Cura Hidalgo. Y finalmente Agustín de Iturbide, el que culminó la independencia, pues era un criollo, un hacendado rico, que había peleado del lado de la corona española al principio de la guerra y a final de cuentas acabó independizando a México, no con el apoyo del pueblo, ¿no? Más bien fue una conspiración de las clases altas para lograr la independencia. Entonces, si se dan cuenta, no fue una lucha pareja, por ejemplo, como la que fue la de los Estados Unidos. Entonces fue una guerra larga, una guerra con distintos participantes, una guerra que empezó con unas proclamas y por algunos motivos y con ciertos sectores de la población apoyando, y terminó en algo totalmente distinto, pero que a final de cuentas derivó en la independencia de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, y que dio como origen, ahora sí, a México. O sea, hablando a nivel constitucional, hablando a nivel de Estado, de país, podemos hablar de México hasta el 27 de septiembre de 1821. Antes México no existía, ¿no? E incluso después de consumada la independencia, pues llevamos 200 años formándonos como nación, ¿no? Definiéndonos como nación. Pero bueno, más o menos estos son algunos de los antecedentes, no son todos, nos podríamos echar muchas cápsulas para platicar de los antecedentes, pero bueno, esto nos da una breve visión de qué era la Nueva España al momento de que el Cura Hidalgo, que es el que le inicia, un 16 de septiembre de 1810, cuando inicia la Guerra de la Independencia de México. Esta cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol Puebla. En el guión, la narración y la producción, Ramón Matos Pérez. Y hasta la próxima.